Saludos amigos, buenas noches, bienvenidos al Reporte Especial. Hoy les hablo de cómo el Estado Dominicano se querella contra imputados en Operación Calamar, agregando nuevos implicados. ¿Quiénes son? Haití, una bomba atómica a punto de estallar. Paradójicamente, la República Dominicana entre los países con más baja capacidad bélica o de combate. En nuestro TVT, 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Conforme a la investigación del Ministerio Público revelada en la Operación Calamar, esta presunta red de corrupción encabezada por los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta utilizaba 3 esquemas de corrupción. El primero y más lucrativo, de acuerdo con el documento, son las expropiaciones de terrenos. El segundo, la compra de inmuebles por parte del SEA. Y en tercer lugar, la extorsión que se hacía a través de los juegos de azar en las bancas de lotería. Precedida por propuestas que han sido contenidas con bombas lacrimógenas. También se han sumado a la Operación Calamar nuevas querellas que se han presentado en contra de algunos de los imputados, presentadas tanto por el Estado como por entidades privadas. Al menos 5 querellas han sido depositadas ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional por parte de personas que dicen sentirse estafadas por la presunta estructura corrupta. Una de esas querellas es la del Estado, que se basa en los mismos hechos que describe la PEPCA en la solicitud de medida de coerción, con algunas diferencias, ya que en este aparecen nuevas personas que no fueron implicadas por el Ministerio Público y acusa a otras 19 como cómplices e incluye a los sucesores del fallecido director de Bienes Nacionales Emilio Rivas como terceros civilmente responsables. Nuestro primer reporte especial de esta noche: cómo el Estado se querella contra los implicados. A través de la Operación Calamar, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción ha puesto los ojos en el ecosistema marítimo plagado de aguas turbias que por años se habrían alimentado de las expropiaciones, compra y venta de inmuebles y la extorsión a bancas y colmados. Ahora no solo la justicia busca pasar factura, el Estado y entidades privadas hacen acto de presencia. Las querellas son unas 5 querellas. Están contra la mayoría de los procesados, pero algunas querellas tienen a una parte de ellos y otras querellas tienen a otra parte. Esas personas pidieron que les fueran notificadas las mismas. Las querellas giran alrededor de las expropiaciones, sobre todo porque, repito, hay personas que entienden que este entramado les afectó sus intereses y por esa razón están acudiendo al tribunal. El Estado Dominicano, a través del equipo de recuperación del patrimonio público, el 5 de abril del 2022 se querelló penalmente y se constituyó en actor civil en contra de varios de los detenidos en la Operación Calamar. También contra algunas de las personas que figuran como testigos del Ministerio Público en el caso. Entre ellas el empresario Jiménez Colí, alias Mimilo. En la querella el Estado pide resarcimiento económico por daños y perjuicios sufridos en más de 26.880 millones de pesos, tras lo que ellos definen un fraude colosal. Basado en los mismos hechos que describe el PEPCA en la solicitud de medida de coerción a 20 detenidos, el Estado enlista 11 personas más como autores de los delitos de coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública y privada, prevaricación y desfalco. Esta estructura de corrupción ha afectado tanto intereses públicos como intereses privados. Esos intereses privados se han acercado al tribunal con la intención de ser parte del proceso, que es algo a lo que ellos tienen derecho. A esos fines han estado depositando querellas en los últimos días en el tribunal, incluso se depositaron querellas en el día de hoy. Nosotros hemos venido una vez más en disposición de conocer este proceso que gira sobre una estructura de corrupción que se construyó para estafar, defalcar al Estado Dominicano y mantenerlo como un rehén de la corrupción. ¿Quiénes figuran en la querella del Estado y no en la solicitud de coerción del PEPCA?
Emilio Toribio Olivo, exdirector del Instituto Agrario Dominicano. Como cómplice, Simón Lizardo Mezquita, ex administrador del Banco de Reservas. Ramón Jiménez Díaz, ex director general de cumplimiento del Banco de Reservas. Marcos Martínez Hernández, Álvaro Jiménez, José Alexis Robles y el agrimensor Óscar Ortiz de la Rosa. Y como terceros civilmente responsables, César Emilio José Betania, Emilio Manuel Rivas, sucesores del fallecido director de Bienes Nacionales. Una de las personas que no figura en la querella del Estado, pero sí en la solicitud de medida de coerción, es el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. De acuerdo con la querella del Estado, Emilio Toribio Olivo, exdirector del IAD, puso sus funciones en el Instituto Agrario Dominicano al servicio de la estructura, de manera específica a través de 2 expedientes correspondientes a designaciones catastrales. Estableció obligaciones a cargo del Estado Dominicano por más de 441.277.000 pesos, garantizando el retorno mínimo a través del mecanismo de las cesiones de crédito de más de 271 millones, como contrapartida ilícita al pago de los expedientes que, bajo el concepto de pago de deuda administrativa por expropiación, recibieron presuntamente 14 millones de pesos. La querella del Estado establece que Simón Lizardo Mezquita, ex administrador del Banco de Reservas, Ramón Jiménez Díaz, ex director general de cumplimiento de Banreservas, y Víctor Antonio Collado, además de Andrés Terrero, estos últimos detenidos por el PEPCA, pusieron sus respectivas funciones en el Banco de Reservas y su autoridad al servicio de la estructura y del mecanismo desarrollado. Facilitaron la conversión en efectivo de más de 10.000 millones de pesos en tan solo 6 meses. Ignoraron los efectos de los mecanismos de alarma del sistema de control del banco, operando con ceguera deliberada, pretendiendo asegurar el ocultamiento de la identidad de los beneficiarios o destinatarios finales de los recursos. Pusieron de vehículos de seguridad del banco para el transporte de una parte de estos recursos ilícitos. De su lado, conforme el documento, el agrimensor y funcionario del Estado Óscar Ruiz de la Rosa puso las funciones técnicas que ejercía de manera simultánea en Bienes Nacionales como coordinador del Plan Nacional de Titulación y la de agrimensor o técnico evaluador de la Dirección General de Reconocimiento de Deuda de Hacienda. Emitía informes inexactos y alteraba la verdad con el propósito de validar el reconocimiento de la supuesta deuda y los pagos de expedientes incompletos o que contenían omisiones en virtud de las cuales no cumplían con las disposiciones legales y administrativas para que se efectuaran los mismos. En sus informes justificó calidades y titularidades sin los debidos soportes, como títulos de propiedad y certificaciones de estatus jurídico actualizadas, obviando en varios de ellos la función calificadora de registro de título y tratando de subsanar las omisiones de los expedientes con relación a la determinación de herederos que acreditara la legítima calidad de los suscribientes de los acuerdos e incluso llegando a corregir errores contenidos en los decretos sin previamente evidenciarse la subsanación de los mismos por las vías correspondientes de derecho, entre otras cosas. En el escrito legal se establece que debido a la participación del fallecido exdirector de Bienes Nacionales Emilio Rivas en el presunto entramado corrupto, recibió directamente o a través de personas de su confianza al menos 804.477.000 pesos, por lo que se procedió a demandar a sus sucesores para recuperar lo distraído del Estado. Sus hijos deben responder por el daño patrimonial que se hizo con la conducta antijurídica de su padre, que fue parte de la herencia que estos habrían recibido. Señor Loper, respecto al informe que hace la Contraloría y del documento que se le da a la magistrada, ellos hablan de falsificación. Cuando ellos se refieren a falsificación y de procedimientos como corruptos, palabras más, palabras menos, ¿a qué se están refiriendo? Yo no lo sé.
Porque cuando tú tienes una propiedad que ha sido declarada de utilidad pública, está ocupada por el Estado y ha sido justipreciada o tasada por la Dirección General de Catastro, tú estás obligado a pagar. Hay un procedimiento para pagar. Yo no he notado una sola violación al procedimiento administrativo de pago y se completaba con el envío al registro de títulos para el traspaso de los títulos al Estado y quien se ha opuesto es el PETCA. En consecuencia, yo no advierto, salvo en un caso, yo no advierto que haya ninguna irregularidad y no veo ninguna falsificación en los casos que he visto. En esa entrevista concedida por el abogado Ángel Lócuar antes de ser detenido, se refiere al caso de los sucesores de Alejandro de Paola Sangiovanni. En este, la querella del Estado hace mención del mismo, asegurando que a través de esa expropiación, el Estado fue perjudicado con más de 3.083 millones de pesos. El dinero se repartió de la siguiente manera: 731 millones de pesos a favor de Ana Linda Fernández de Paola. A través de cesiones de crédito fueron entregados más de 368.725.000 pesos a Pedro María de la Altagracia Veras y 1.983 millones de pesos a la empresa BXT Dominicana, representada por Álvaro Jiménez Crisóstomo. La historia inicia el 18 de marzo del 2020, cuando el fallecido Emilio César Rivas suscribió a nombre del Estado Dominicano un acuerdo con Ana Linda Fernández de Paola y Emir Fernández de Paola por concepto de desistimiento de acciones y de renuncia, efectos de la sentencia 30/2017, dictada por el Tribunal Superior Administrativo, y el pago de 15 millones de metros de la parcela número 9 de Higüey, dentro de la parcela expropiada al finado Alessandro de Paola Sangiovanni por más de 4.000 millones de pesos. El exdirector de Bienes Nacionales habría acordado pagar 80% a la firma y el restante 20% a los propietarios y cesionarios, condicionando a la entrega por los vendedores de los documentos que permitieran transferir los derechos a favor del Estado Dominicano, por lo que el Estado pagó por adelantado y sin ningún tipo de seguridad más de 3.000 millones de pesos. El documento indica que Ana Linda Fernández de Paola y Emir Fernández de Paola depositaron algunos documentos que acreditaron su titularidad, entre los que no incluyeron la homologación de la determinación de herederos de los sucesores de Alessandro de Paola Sangiovanni y el certificado de estatus jurídico del inmueble, documentos esenciales para formalizar una operación de este tipo. El equipo de recuperación de lo robado indica que el director de Bienes Nacionales conocía perfectamente que la otra parte suscribiente no estaba en condiciones de aportar esos documentos. La querella resalta que el finado Emilio César Rivas aceptó, además, que los hermanos Fernández de Paola, sin siquiera haber probado su calidad de propietarios, inscribieran sobre el inmueble un privilegio de vendedor no pagado por la parte restante de 953 millones de pesos. Además de haber suscrito el acuerdo transaccional, el finado Emilio César Rivas, entonces director de Bienes Nacionales, y Donald Guerrero, ministro de Hacienda, conforme la querella, pagaron al margen de que los señores Ana Linda y Emir Fernández de Paola no probaron su calidad, y siendo la misma motivo de una seria contestación judicial en materia penal que dio lugar a medidas de coerción en su contra, y sin que se evidenciara el levantamiento de oposiciones trabadas en perjuicio de dichos señores en estas entidades. A esto añaden que una sentencia del Tribunal Superior Administrativo ordenaba el pago a Ana Linda y Emir Fernández de Paola, pero únicamente sobre terrenos 1.257.000 metros, una cantidad muchísimo menor a la que la Dirección General de Bienes Nacionales le terminó reconociendo transaccionalmente, que fue de casi 16 millones de metros cuadrados, procediendo a renunciar a dicha sentencia, aun cuando la misma se había confirmado a favor del Estado, al mantener el reconocimiento sobre la misma área y rechazar la solicitud de los supuestos sucesores.
El documento establece que Bienes Nacionales conocía la sentencia que había sido casada por la Suprema Corte de Justicia y enviada al Tribunal Superior Administrativo. Y no obstante, sin esperar concluir el procedimiento legal ya en fase final, prefirió renunciar a esta sentencia, lo que conllevó a que el Estado dominicano se obligara a pagar un monto mayor a 4.390 millones de pesos, por encima al que habría tenido que pagar de confirmarse en la Corte de Envío la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Y peor aún, sin que se evidenciara en el expediente un documento fehaciente como certificación de estatus jurídico que justificara tal actuación. Conforme a la querella del Estado, para la ejecución y pago de este expediente se alteró el flujograma, la cronología y los procedimientos internos ordinarios aplicables al pago de expedientes de deuda administrativa, observándose de forma reincidente incongruencias en las fechas y tramitación incompleta del expediente, violentándose así el procedimiento interno establecido. De acuerdo con el documento, Óscar Ortiz para esa fecha ostentaba el cargo de coordinación del Plan Nacional de Titulación de Bienes Nacionales y actuaba al mismo tiempo en calidad de agrimensor de la Dirección General de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda. Emitió un informe sobre los derechos de propietarios de inmueble, el cual fue utilizado y referenciado como el instrumento técnico que soportó la ejecución del pago indebido. En el referido informe, Óscar Ortiz, en calidad de agrimensor, efectuó una improcedente consolidación de todas las porciones de terreno supuestamente compradas por el señor Alessandro de Paola Sangiovanni dentro del ámbito de la parcela 9, de manera que encajara perfectamente con la cantidad de metros cuadrados que se estipularon en el acuerdo transaccional, pero sin citar las bases de sus afirmaciones, sin gestionar una certificación de estado jurídico del inmueble y sin considerar que el Tribunal Superior Administrativo, mediante sentencia, había limitado el reconocimiento de los derechos de propiedad a una cantidad de metros cuadrados infinitamente menor. Para el equipo del jurista del Estado, esta operación fraudulenta refleja el marcado interés de las autoridades de bienes nacionales y el Ministerio de Hacienda en lograr que se pagaran 3.083 millones de pesos sin ningún tipo de documentación o sobre la base de documentación inexistente y en tiempo récord, toda vez que al momento del primer desembolso las partes no habían aportado el más mínimo documento que justificara el pago, constituyendo esto una falta grave y un atentado en contra de los procedimientos legales, financieros y de controles internos establecidos para la realización de cualquier tipo de desembolso gubernamental, trayendo con ello un perjuicio directo al patrimonio del Estado dominicano. Las olas de violencia creadas por las pandillas en Haití han causado la muerte de cientos de personas en los últimos años y han profundizado aún más las crisis humanitarias, políticas y de derechos humanos en el vecino país. Paradójicamente, con una bomba atómica a su lado, la República Dominicana está a 27 puestos de ser el peor calificado a nivel mundial con relación a la campaña militar ofensiva o defensiva prolongada. Esto según el índice global Firepower. El índice global Firepower clasifica anualmente el poder de las Fuerzas Armadas utilizando más de 60 factores individuales para determinar la puntuación de Power Index, un sistema que promedia la cantidad y variedad de armas que posee cada país, los factores geográficos, flexibilidad logística, recursos naturales, industria local y de mano de obra con el que determinan el ranking de cada país. República Dominicana ocupa el puesto 118 de 145 en la clasificación global que indica la capacidad bélica o de combate de las naciones. La puntuación perfecta del índice global Power Index es inalcanzable. Se considera que cuanto menor sea el valor, más poderosa es la capacidad de combate convencional de una nación. Hablemos de la República Dominicana y su capacidad bélica o de combate ante una invasión haitiana.
El alcance del sufrimiento en Haití es alarmante. Estos enfrentan varias crisis, entre ellas ciclos reiterados de violencia armada. Sus efectos han sido devastadores y las necesidades humanitarias alcanzan una magnitud que se asemeja a lo que solemos ver en conflictos armados. Con este dramático escenario a pocos kilómetros está República Dominicana, uno de los países con menor capacidad de defensa y de combate. La República Dominicana ha sido, antes de su independencia y después, el país que más ha tenido que luchar. En minoría, con desigualdad, a veces sin los medios necesarios. Una serie incesante de crisis ha atrapado a los haitianos vulnerables en un ciclo de desesperación creciente, sin acceso a alimentos, combustibles, mercados, empleo y servicios públicos, secuestro e inseguridad que ha llevado al país a un punto muerto. Lo primero que hay que dejar claro es que Haití, por el momento, no representa una amenaza militar para la República Dominicana. De que Haití es un tema de interés para la República Dominicana, por supuesto que sí, claro que sí, pero no necesariamente militar. De hecho, Haití ni siquiera tiene fuerzas armadas. Ahora, el hecho de que República Dominicana disponga de los recursos para mantener, fortalecer y aumentar sus capacidades militares, sus capacidades de defensa que van más allá de las militares y sus capacidades de seguridad nacional, eso por supuesto que es saludable. La situación de seguridad en Haití está tan descontrolada que los secuestros y delitos ya no se contabilizan en Puerto Príncipe, la capital del país. Siendo lo más preocupante de la situación, los vínculos existentes presuntamente entre determinadas bandas y las autoridades estatales, lo que genera la impunidad. La amenaza nuestra viene de Estados Unidos, no de Haití, porque las armas que están llegando a Haití vienen de Estados Unidos. Las reuniones que se hacen para recolectar fondos para comprar esas armas y mandarlas a Haití, vienen de Estados Unidos. ¿Quiénes lo están haciendo? La diáspora haitiana y el caucus afroamericano. Desde 2006, Global Firepower analiza la información pública de los ejércitos con base en la capacidad que cada uno tiene para hacer guerra por tierra, mar y aire. Su clasificación se basa en la capacidad potencial de guerra combatida por medios convencionales. Mira, República Dominicana, en su doctrina de defensa y por mandato constitucional, tiene un enfoque esencialmente defensivo. Deja claramente que República Dominicana, sus instituciones armadas, solamente pueden ser empleadas para la defensa de la nación. De modo que históricamente, República Dominicana no se ha preparado para un escenario de guerra convencional, regular. Con el único país donde históricamente hemos tenido escenarios de conflicto ha sido con Haití. Con Haití cuando tenía ejército. El índice Global Firepower es un sistema que analiza cada año las Fuerzas Armadas de los países por la cantidad y variedad de equipos que poseen, las tropas, recursos y alianzas, midiendo las fuerzas de los ejércitos de 145 países del mundo. Este ubica a República Dominicana en la posición 118 este 2023, la misma del año anterior. El escenario que República Dominicana tiene que plantearse en su estrategia de defensa no es un conflicto militar convencional, regular. Si a nosotros nos van a enfrentar con acciones desestabilizadoras dentro de un esquema de guerra asimétrica, de guerra irregular, de guerra híbrida. De hecho, yo estoy denunciando que el escenario que se está preparando en Haití
donde están fluyendo muchas armas, muchas municiones, muchos mercenarios, muchos equipos de comunicación, mucho dinero. Es un escenario que busca avivar el fuego de la confrontación. Para la experta en seguridad Carolina Ramírez, la calificación que obtuvo la República Dominicana se debe a varios factores. Uno de ellos, que conforme la Constitución, Dominicana es un país no bélico y que la ciudad de Santo Domingo se ha declarado como Ciudad Internacional de la Paz. Pero entiendo que la razón por la que no estamos en los primeros lugares, como está, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, que son países que tienen una capacidad armamentística impresionante, aparte de que también son líderes mundiales en el tema de la industria armamentística. Una, porque somos un país pequeño, somos un país con unos recursos económicos bastante limitados, pero por otro lado también es por el hecho de que no somos un país bélico y de hecho tampoco tenemos una industria militar. Más que, bueno, tenemos una incipiente industria militar que ni siquiera debería llamarse así. Por otro lado, para el exsecretario de las Fuerzas Armadas, debido a su posición geográfica, la República Dominicana, que ha tenido incontables conflictos, no es un país no bélico, ya que las situaciones y circunstancias lo han llevado a luchar desde su descubrimiento hace más de 500 años. Nosotros tenemos más de 400 años en conflicto bélico. El siglo que menos conflicto bélico hemos tenido es el siglo XX. Y tenemos una cantidad de conflictos militares que desmienten totalmente esa aseveración, que es una aseveración, yo creo que descabellada. En síntesis, conforme los datos del índice global, el perfil de República Dominicana es el siguiente. Ocupa el puesto 118 de 145. El índice de poder es 2,5742, en donde una puntuación de 0.00 se considera perfecta. Con una población de más de 10.647.000 personas, personal militar de 90.000 hombres, 60.000 activos y 0 reservistas, el estudio suma a las fuerzas paramilitares dentro del personal activo. La Fuerza Aérea, 63 aeronaves, 8 aviones de ataque y 31 helicópteros. Fuerzas terrestres, 12 tanques, 2.050 vehículos blindados y 0 artillerías de cohetes. Fuerzas navales, 34 naves, 0 portaaviones, 0 destructores y 0 submarinos. En prácticamente todo lo concerniente a flotas, República Dominicana está calificada en un nivel pobre. En el caso nuestro, quizás toda la observación está tramada con nuestro pasado militar. Estamos hablando que a partir de la década del 50 en la República Dominicana, y eso nos refiere a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, nosotros desarrollamos una potencia militar, lo que yo llamo un gigantismo militar, que no iba de acuerdo a nuestras posibilidades reales económicas. Y se puede decir que ese gasto militar, de ese gigantismo militar, entonces se tragó cosas tan importantes no ventiladas en esa época. De acuerdo al general Soto Jiménez, posiblemente el puesto que ocupa República Dominicana se debe a que durante la dictadura el país tenía un poderío militar gigante que los gobiernos posteriores utilizaron por décadas, pasando solo a comprar lo necesario. Se puede decir, estamos hablando después de la muerte de Trujillo, hace 62 años, que de acuerdo a las necesidades que en principio se suplían con el gigantismo militar, a medida que pasaba el tiempo, oye bien, 62 años, todos los gobiernos, de acuerdo a las necesidades de defensa, entonces hicieron aportes, siempre también con el apoyo del programa de ayuda norteamericano. Las solicitudes de intervención a Haití por parte del primer mandatario dominicano han sido reiteradas. Las decisiones en busca de reforzar la seguridad de la frontera también. A pesar de esto, de los 19 países analizados de Latinoamérica, República Dominicana se encuentra en el puesto número 16, donde el primer lugar es el mejor. Este es ocupado actualmente por Brasil.
cuando lo comparas, por ejemplo, con Brasil, la cantidad de personal que tiene República Dominicana en sus Fuerzas Armadas con las que tiene Brasil, o con relación al territorio que tenemos nosotros y al territorio que tiene Brasil, a las fronteras que tiene que proteger República Dominicana y a las que tiene Brasil, realmente nosotros invertimos 5 o 6 veces de nuestras capacidades económicas y de personal efectivo a lo que invierte Brasil. El índice global a modo de detalles muestra que de los 53 indicadores que analizan, República Dominicana en 21 tiene un nivel pobre, 15 en niveles justos, 7 en promedio y 7 en bien, y tan solo 3 en un nivel excelente. El exdiputado Pelegrín Castillo cuenta a modo de ejemplo, reseñando hechos históricos, que la República Dominicana, a pesar de tener todo en contra, ha salido victoriosa en conflictos bélicos como en la Guerra de la Restauración, enfrentamientos más antiguos con potencias como Inglaterra y Francia. En cuestión de 2 años ya virtualmente había convencido a España de que fue un grave error venir a anexarse esta parte de la isla y se retiró. Y en la intervención americana del 16 hubo resistencia, pero aislada. Hubo resistencia en diferentes puntos del país aislada, y después se organizó una resistencia de otro tipo, una resistencia política, cívica, contando con la solidaridad internacional de otros países, y finalmente se logró la desocupación. No en los mejores términos, pero se logró la desocupación. En el 65 sí hubo, ante una intervención norteamericana, hubo un sector de las Fuerzas Armadas enfrentó a las Fuerzas Armadas norteamericanas, cosa que no se había dado en América Latina. En la clasificación de las potencias militares de la región de América Latina, en los mejores 5 lugares están Brasil en primero, seguido de Argentina. En el tercer puesto está Colombia, luego México y en el quinto lugar Chile. De su lado, en los peores 5, ocupados por Belice en el puesto número 19, que es el peor. El segundo es Panamá, el tercer lugar es El Salvador, seguido luego de República Dominicana y Nicaragua. Esos países con los que nos están comparando, muchos de ellos han tenido conflictos bélicos graves, como es el caso del Nicaragua, pero el mismo Salvador también, ¿verdad? La mayoría. Te voy a mencionar la guerra entre el Ecuador y el Perú, la guerra de fútbol entre Honduras y El Salvador, una serie de conflictos graves, ¿verdad? Entonces tú tienes que comparar la llamada asimetría entre esos países primero y después la situación política de esos países. Si la República Dominicana se comparara con Nicaragua, quien se encuentra un puesto antes, veríamos que conforme el estudio solo se supera en mano de obra, es decir, la fuerza laboral activa, la mano de obra militar disponible y aquellos aptos para el servicio militar. En el poder aéreo, República Dominicana tiene 63 aeronaves y en Nicaragua hay 46. En los demás aspectos, como poder terrestre, que incluye los tanques, camiones blindados, proyectos de cohetes, entre otros, tienen más de 8.000 unidades. En Dominicana rondan los 4.000. En potencia naval, recursos nacionales, finanzas, logística y geografía superan a los dominicanos. Por otro lado, en potencial naval, recursos nacionales, finanzas, logística y geografía aparecen en un grado superior. Por otro lado, si hacemos una similitud con El Salvador, tendríamos lo siguiente. El homólogo lleva a Dominicana a la delantera en recursos nacionales, es decir, uso de reservas y existencia de petróleo, gas natural y carbón, y su geografía, es decir, la cobertura de fronteras, cobertura de costas, y en los demás parámetros, República Dominicana tiene mayor poderío. Nosotros no podemos pensar nunca en pasar a ser un país de intervención, de agresión a otros países. Pero sí tenemos que tener una estrategia donde todo el que piense que puede venir a ocupar República Dominicana tiene que saber que se va a enfrentar con un escenario bastante conflictivo, de resistencia activa
que se puede dar a nivel del Estado o se puede dar espontáneamente. La República Dominicana se encuentra en el puesto 64 por encima de 81 países por tener un ejército que ronda los 60.000 efectivos. En este recuento, encabezado por China, se encuentran la India, Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia, entre otros países. En comparación con El Salvador, el ejército dominicano tiene 39.000 efectivos más. Por otro lado, su reducida mano de obra disponible de casi 5 millones lo coloca en el puesto número 84 de 145 debido a la cantidad de personas aptas para el servicio militar. En la Constitución de la República, en el capítulo de los deberes, artículo 75, la República Dominicana tiene unas herramientas para la defensa nacional, que es el servicio militar obligatorio. Incluso hay una fórmula que está en la letra D, si mal no recuerdo, del artículo 75, que es el servicio social para el desarrollo, que se puede concebir también como parte de una estrategia de defensa, incluir elementos de defensa, pero en realidad no es propiamente un servicio militar, aunque puede tener componentes de servicio militar. Conforme el índice, el país tiene en un grado de nivel justo los temas de vehículos blindados de combate, cobertura de carreteras utilizables, cobertura ferrovial, tanques de combate, mano de obra que alcanza la edad militar anualmente, entre otros. Hay que ver cuál es la intencionalidad estratégica y geopolítica de ese informe, ¿verdad? De ese informe. Hay que ver cuál es el propósito. El propósito es que nosotros alcancemos como Fuerzas Armadas la excelencia. Bueno, debiera ser. No simplemente son cifras frías. Pero el mando militar, yo tengo la plena confianza que va con ese estudio, entonces va a ser su propio estudio, donde tenemos que reforzar, donde tenemos que economizar, siempre con la premisa de que por mucho tiempo el gasto militar que es necesario, porque eso cuesta dinero, la defensa cuesta dinero, no puede competir en prioridad con necesidades fundamentales que tiene el Estado Dominicano. Global Firepower también analiza los presupuestos anuales de gastos de defensa, que son fondos asignados por los gobiernos para cubrir varios aspectos de una fuerza de combate permanente, entre ellas adquisiciones, mantenimiento, soporte y pensiones. La plataforma indica que el poder adquisitivo del ejército dominicano es de $630.720 millones, lo que lo posiciona en el número 92 de los 145 países enlistados, superado con creces por Cuba, que ocupa el puesto 58 con inversiones que rondan casi los $3.000 millones. Sin embargo, República Dominicana saca notas excelentes en indicadores como el de producción de carbón, así como buen número total de puertos y terminales comerciales y cobertura total de la línea de costa. Una buena calificación saca también en cuanto a aviones de ataque, aviones de transporte y aviones de misiones especiales. A nosotros tienen que compararnos con esos países, con El Salvador, con Guatemala, con esos países, con Honduras, con Nicaragua, con estos países de la región, que son nuestros homólogos. Entonces, cuando tú me haces una comparación con el Caribe, o si me compararas, por ejemplo, con Latinoamérica, y claro, en el tema de Latinoamérica tú tienes que compararme, pero tienes que tomar en consideración el Producto Interno Bruto, tienes que tomar en consideración el territorio y la población. En resumen, si la República Dominicana se compara con Guatemala, tendría el escenario siguiente. Ellos se encuentran en 16 posiciones por encima, es decir, en el puesto 102. ¿En qué aspectos sobrepasan a Dominicana? Los aspectos en los que sobrepasan a Dominicana son mano de obra, poder terrestre, potencial naval, recursos nacionales, logística y geografía, en tanto que Dominicana supera en poder aéreo y finanzas.
Si Dominicana se comparara entonces con Honduras, las diferencias son aún más notorias. La nación tiene 1.885 puntos, República Dominicana 2.574, donde 0.00 es la calificación perfecta. En el ranking, Honduras ocupa la posición 92, República Dominicana 118, solo superada en finanzas, es decir, el presupuesto que se destina para defensa. Sin embargo, Honduras cuenta, según el ranking, con mayor mano de obra, poder aéreo, terrestre, naval y recursos, además de logística. Las armas son otra cosa. Puede haber muchas armas, pero lo que verdaderamente hace factible la defensa de un país es que los integrantes de la defensa y la ciudadanía en general estén conscientes del valor por el que están luchando, el valor de una patria libre, soberana, independiente. De la región, las capacidades de combate del país podrían compararse con la fuerza militar de Nicaragua. Del continente africano estaría con Sudán y Níger, y en un eventual conflicto podría contar con potencias vecinas. Ya ningún país asiste a un conflicto solo, porque hay alianzas internacionales. Y República Dominicana es miembro de la mayoría de los organismos internacionales. Por lo tanto, tendría la colaboración de sus aliados. Acaba de realizarse en el país la Cumbre de Países Iberoamericanos. República Dominicana es miembro de la Cumbre de Iberoamérica. República Dominicana, a nivel militar, es miembro de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Pero nosotros tenemos también una alianza que es de los países miembros del TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca de las Américas. Para el general Soto Jiménez, el país debe seguir preparándose como lo ha hecho hasta ahora. Equipar y entrenar a las Fuerzas Armadas, acatando siempre las leyes, y en palabras llanas se envía un mensaje a todos los dominicanos. Tener el machete amolado permanentemente, por si acaso, sí. Ese machete es instrumento de libertad, forjador de libertad, el machete redentor forjador de libertades, que es el símbolo real de nuestra defensa en manos del pueblo y de su representación, ciudadanos en uniforme, que son las Fuerzas Armadas. El ejército dominicano no es reconocido a nivel mundial por su poderío, pero la historia ha sido testigo de que con todo en contra, la República Dominicana ha ganado sus guerras. La fotografía que le dio la vuelta al mundo, donde hay un ciudadano dominicano con una piedra en la mano enfrente a un soldado que le está apuntando con un arma de fuego, es la muestra más representativa de que la capacidad militar no necesariamente te puede dar la capacidad para vencer una guerra. Este domingo se cumplen 15 años de que se iniciara la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. En República Dominicana, miles de familias con y sin recursos se enfrentan al trastorno que esto causa en sus economías. No hay medicamentos en botica, promesa, ni nada de eso para ellos. Y los medicamentos que se usan en las clínicas y en las farmacias, los seguros no lo cogen. Los gastos mensuales en que incurre una familia cuando uno de sus miembros padece de autismo supera los 100,000 pesos mensuales por el pago de terapias adecuadas, alimentación, salud y educación. Esto no es solo un problema para las personas de escasos recursos. Los de clase media manifiestan también dificultades para costearlo. Dentro del Ministerio de Educación Especial deberían tener un registro de poder identificar cada niño que evalúan cuánto están dentro del sistema escolar, al igual que en el área de intervención temprana, que eso estaría ya del área de salud, pero desconocemos y eso es una de las cosas que queremos lograr. Ahora mismo no tiene ningún tipo de intervención, ni terapéutica, ni escolar, ni de algún oficio que puedan aprender. La Asamblea General de Naciones Unidas designó el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta condición. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 niños en el mundo tiene autismo.
Este trastorno representa un conjunto de dificultades y alteraciones que afectan el desarrollo neurológico de los niños en edad temprana. Abarca un grupo de trastornos como son síndrome de Asperger, autismo clásico, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Ellos no están luchando solo por el derecho de sus hijos, sino por aquellos miles y miles que no tienen derecho ni a salir a la calle, que son burlados, abandonados. El autismo es una condición que no distingue clase social, raza o edad. En República Dominicana, como en muchos otros casos, no se tiene el número exacto de cuántos niños o adultos se ven afectados por este trastorno. Pero la realidad a la que no podemos hacernos ciegos es que con el pasar de los años, las quejas y lamentos de las familias han aumentado de manera exponencial. Las caminatas, marchas, protestas y el encendido de luces de color azul en estos días se ha convertido en algo más común con el paso de los años. La tan esperada ley no ha llegado. Cualquier persona podría sentirse conmovido por esta condición, pero ponerse en los zapatos de un padre que a diario sufre la mirada perdida, comportamientos extraños, rabietas sin motivos, juegos imaginativos y el silencio de su hijo es otra historia. La mala noticia es que este es el diario vivir de muchas familias dominicanas. En reiteradas ocasiones, los niños que padecen de este tipo de condición son hijos de madres solteras, quienes no disponen de medios ni recursos necesarios para atender adecuadamente a sus hijos, condición que agrava aún más la situación. Como yo quisiera que ellas tuvieran todo lo que necesitan, porque eso es un bloqueo en el cerebro y le hace daño. Le hace daño a ella y me afecta a mí como madre. No tenemos lugares para que nuestros niños se desarrollen y los colegios privados muchas personas no lo pueden pagar. Recordemos que a inicios de julio del 2022, el Senado Dominicano debatió por varios meses un proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista, sometido por los senadores Franklin Rodríguez de San Cristóbal, Dionis Sánchez Carrasco de Pedernales. Sin embargo, este perimió. Esta pieza legislativa no es nueva en la agenda del Congreso Nacional. Estas propuestas llevan más de 11 años ventilándose para terminar engavetadas. La diputada Yudelka de la Rosa, madre de un niño autista, también habría sometido un proyecto de ley al respecto. Necesitamos inclusión. Estamos solicitando al gobierno una ley que desde que se han diagnosticado con el espectro de autismo hasta su muerte, estén protegidos con lo que tiene que ver escuelas vocacionales, medicamentos de altos costos, viviendas para madres de bajos recursos. En República Dominicana es necesario que se legisle en favor de una comunidad que solo es visible para algunos el 2 de abril. Lo ideal sería que las autoridades fijen su mirada en estas personas todos los días del año y que sean realmente incluidos en la sociedad. Gracias por acompañarnos hasta el final de este reporte especial. Recuerden que pueden hacernos llegar sus denuncias por nuestras vías de comunicación habilitadas específicamente para ustedes. Que pasen buenas noches. Nos vemos en una próxima entrega.